Amigos y amigas, damas y caballeros, chicos y chicas, pues en este momento ya nos vamos a adentrar hacia el sendero. Se cree, pues según los investigadores, que las chicas llegaron en la cima donde estábamos hace un rato y luego tomaron este camino. Según las investigaciones, se cuenta que ellas se desorientaron y creyeron que iban hacia Boquete y tomaron el rumbo que va hacia la provincia de Boca del Toro por aquí. Así que desde aquí empieza ya el camino duro, el camino del lodo. Así que por eso es mejor venir con la vieja confiable, las botas de caucho. Amigos y amigas, damas y caballeros, pues estamos en este punto de otra Y, otra intersección, otra encrucijada, donde la verdad es que hay dos callejones, uno que va hacia acá y el otro que va hacia este lado. No sabemos si se encuentran allá adelante, pero nosotros vamos a tomar este lado para seguir y continuar el recorrido. Hasta el momento un clima muy extremo, mucha lluvia, mucho frío, mucho lodo, pero aquí vamos, cumpliendo la misión. Nos fuimos. Amigos y amigas, llevamos ya buen tramo caminando por acá y Bebeto, yo no sé, pero yo tengo un sentimiento encontrado en este momento, no sé tú. ¿O todavía estás cool? ¿Todo pretty? Bueno. ¿Hasta el momento? Sí, pero bueno. Hay que tener precaución, ¿no? Como ser humano siento como con una sensación. Sí, pero uno siempre tiene que andar como que precavido. Fuerte. En el lugar y todo esto. Eso, chequeando ahí área. vamos Avanzando. vamos. Bueno, ya de aquí en adelante no sabemos qué viene. O sea, estamos grabando esto. Wow, yo me imagino el terror que debieron pasar esas chicas por aquí. O a otros turistas que se perdieron también por estos lados. La verdad es que muy peligroso lo que estamos haciendo. Honestamente, lo reconozco. Ya de aquí estamos prácticamente en el corazón de la montaña y cordillera. Y la verdad es que no es recomendable que usted venga sin un guía. O no es recomendable venir a este lugar. Honestamente no es recomendable. No encuentras absolutamente nada. Todo es monte, lluvia, neblina. Y la verdad es que no sé qué va a venir a hacer usted por acá. Nuestra misión o nuestro objetivo por aquí es hacer prácticamente el recorrido que hicieron las chicas desaparecidas. Que en paz descanse. Y pues la verdad me entra un poco de miedito, Bebeto. Un poco de miedito hace rato. Pero ya, estamos todos cool por aquí. Todo bien, continuamos avanzando. Amigos y amigas, por acá seguimos. No sé por dónde estamos, Bebeto. Si encontramos una casa, porque llevamos lejos, porque no nos hemos topado con nadie, solamente hemos visto huellas de personas, pero no pareciera reciente, pero no hay nadie. Venimos aquí caminando. Bebeto, si encontramos una casa, ¿nos metemos a la casa o tú qué dices? Bueno, vamos a ver. Hay que arriesgarse. Hay que arriesgar. Estamos lejos, no sabemos si por acá hay personas, pero, o sea, yo no sé qué harían ustedes si encontrarían una casa y se metieran a la casa. Pero no hemos encontrado ni una casa por aquí, no sabemos si hay personas. Y pues estamos en la incógnita y con la intriga de qué pueda pasar. Aunque no queremos que nos pase nada, obviamente. Amigos y amigas, la verdad es que ya empieza a entrar como un poco el pánico por estos lugares tan asombrosos, tan lúgubres, tan misteriosos. Todo es callejón, no se ve nada, así como ustedes pueden divisar, neblina al fondo, frío, lluvia, y no encontramos, o sea, no le encontramos fin a este camino. Y ya vamos bastante lejos de lo que es la cima
donde llegan los turistas. Y pues según se cree que las chicas que desaparecieron caminaron todo este sendero en las condiciones no adecuadas para una caminata de este tipo, en chancleta, en zapatillas, y nosotros venimos en bota y el camino se ha hecho pesado por el lodo, la lluvia, pero aquí seguimos. Y la verdad es que da un poco de tristeza como que pensar en eso, y en realidad no sabemos quién utiliza estos caminos para transitarlo. ¿Quién transita este camino? No se sabe si son personas trabajadoras, no se sabe si son personas, o sea, no, en fin, no se sabe. Y la verdad que creo que esta es la última vez que hago este tipo de recorrido por este lugar, y no nos hemos encontrado con nadie y no queremos encontrar. ¿Tú te quieres encontrar con alguien, Bebeto? No, la verdad. La verdad no. La verdad no. Está cayendo un aguacero que nos ha empañado la cámara. Aguacero tremendo. Amigos y amigas, damas y caballeros, pues estamos ya bien lejos de lo que es la cima del Sendero del Pianista. Hemos bajado hasta la quebrada. No sé cómo se llama esta quebrada, y la verdad es que da como miedo. O sea, me dio un poco de miedo, Bebeto, me dio miedo, porque como que yo presentía que me iba a encontrar con alguien, o también cuando tú empiezas a mencionar de las personas que usan esta ruta como para cosas ilegales y esa clase de situaciones. Entonces como que sí da un poquito de miedo, pero a la vez como que la incertidumbre y la gana de observar qué sigue te atrae, y por eso estamos por aquí. Y la verdad es que vamos llegando a la quebrada. Son las 10:38, empezamos la caminata a las 8 de la mañana, ya vamos a las 10 de la mañana, y la lluvia no ha cesado. Esto es constante y esto se va por lo largo, así que muy buena caminata hasta el momento. Bueno, llegamos a la quebrada. Este es uno de los puntos donde llegaron las chicas, y creo que hay una foto de este lugar. La verdad no sé, o sea, en realidad no es el lugar del puente de monos. Y la verdad estamos aquí arriesgándonos. Cruza, bebé. Aquí nos pega una creciente porque está lloviendo demasiado, así que vamos a cruzar. Y sí, al final pues esta es una de las quebradas que cruzaron las chicas, y no se sabe de aquí qué pasó. Vamos a continuar unos recorridos más y luego a regresar porque ya estamos bien lejos, y la verdad que aquí no hay absolutamente nada. Venimos desde allá, desde la cima, venimos bajando, y allá continúa la subida. Y pues ya aquí es tierra de nadie, aquí no hay nadie, absolutamente nada por este lugar. Y pues venimos haciendo el recorrido que hicieron las desaparecidas, y bueno, llegamos hasta este punto. No sé cómo se llama este río, si alguien sabe pues me dice cómo se llama este río, y pues continuamos hacia allá. Amigos y amigas, chicos y chicas, damas y caballeros, pues en este momento vamos a hacer la tercera parte del recorrido, que es desde el río hacia lo desconocido. La segunda parte del recorrido era del monumento del Alto hasta la quebrada. Ahora vamos hacia allá. Honestamente da una sensación de pesar, de miedo, pero igual vamos a ver qué nos encontramos por ahí. ¿Estamos listos, Bebeto? Vamos para adelante. Vamos para adelante a ver qué sucede. Bueno, señores, algo que la verdad está un poco raro es que, no sé, alguien subió para allá, no se sabe, o se cayó, habrá sido algún animal, no se sabe. Y wow, lo cortaron. Alguien anda por aquí, porque han picado las hojas y eso. Y les digo, estamos bien lejos en el corazón de la montaña, y desde ahí arriba como que no hay tiempo que perder. Seguimos bordeando el río. Vamos por aquí.
Se cree que en estas montañas viven personas mitológicas. No se sabe, no sabemos, no conocemos, pero venimos pendientes a lo que vaya a ocurrir. Vamos bajando nuevamente y agitado, cansado. Vemos como un poco de claridad. Gente sembrando por aquí. El monte cortado. Voy a apagar la cámara por si acaso hay alguien por aquí y nos pueda ver. No sabemos si ya estamos en Bocas del Toro o aún seguimos en Chiriquí. Bebeto, yo creo que ya estamos en Bocas del Toro, ¿verdad? Sí, acá sí, ya estamos Estamos lejos. Adentro, sí. Estamos muy lejos ya. Así que seguimos por aquí. Ahí hay un monte que está cortado y no sé qué hayan sembrado allá. No sé qué siembren ahí. Pero por cuestión de seguridad, de precaución, voy a apagar la cámara. Amigos y amigas, damas y caballeros, chicos y chicas, pues decidimos llegar hasta este punto. Y la verdad es que no es recomendable seguir. Da la sensación de que hay personas por aquí. Hemos encontrado evidencia de que hay personas por ahí. Han dejado algunas cosas. Y pareciera que hay varias personas. Así que ya Bebeto se aventura a ver desde la cima, aunque no se puede ver nada. Eso es selva hacia allá. Hasta aquí llevamos 2 horas de recorrido, pero caminando rápido, a ritmo de ngove, porque nosotros caminamos bastante rápido en este tipo de camino. Y no ha dejado de llover, el frío es extremo, y pues decidimos... ¿Están la gente ahí? ¿Están cortando? ¿Que son ngove? ¿Un muchacho? ¿Dónde está? Bueno, hay alguien aquí, vamos a ver. Aquí recorriendo. ¡Uy! ¿Vamos paseando? ¿Cómo se llama esto por aquí? No se sabe. ¿Pero esto es Chiriquí todavía? ¿O Bocas del Toro? ¿Y por ahí para allá hay casa? ¿Por ahí para allá hay casa? ¿Es peligroso esta ruta? Entonces, ¿quiere decir que por acá pasaron las muchachas que desaparecieron en el 2014? Las holandesas. Chuleta. ¿Y esto de dónde sale? ¿A qué comunidad sale esto? ¿Cuántas horas para salir a Boca aquí? ¿2 horas? No. ¿Un día? 2 días. Oh. Ya. Ya no, si andamos haciendo el recorrido. Pero ya nos vamos para atrás ya que hace frío. Sí. Listo, gracias. Gracias. Amigos y amigas, chicos y chicas, vamos a regresarnos. Vamos a regresarnos porque el terreno se torna más peligroso. Y lo recomendable es regresar. Continúa el camino hacia allá. 2 días para llegar a Bocas del Toro, al primer pueblo de Bocas del Toro. Y dicen que hay una casa de aquí a 2 horas hacia allá. Lo curioso de todo es que dicen que las chicas pasaron por aquí. Pero lo más raro es que nadie las vio pasar. Así que nos regresamos, Bebeto. Bueno, Vamos a regreso ya. Vamos regreso ya. Así que hace hambre, frío, así que nos fuimos. Me deja mucho que pensar todo esto. No sabemos qué pudo haber pasado con las chicas que hicieron este recorrido. Y al preguntarle para el muchacho, él como que no quiso hablar del tema. Y mejor es obviar esa situación. No sabemos qué secreto guarda la naturaleza y el bosque por este lugar. Así que mejor regresamos. Y pues nada, un recorrido extremo, bastante difícil, bastante duro. Y tienes que estar preparado físicamente, mentalmente, espiritualmente también, para enfrentar esta clase de senderos.
Así que monte fue lo que vimos por acá. Cruzamos una quebrada y pues es un camino que parece muy transitado, pero en realidad no es transitado. Pero es lo raro, lo misterioso del sendero El Pianista. Ya de aquí en adelante vamos hacia Boquete. Hay que subir aproximadamente 2 horas de nuevo para llegar a la cima y entonces bajar hacia la ciudad de Boquete. Amigos y amigas, damas y caballeros, pues como en todo senderismo, en todo tour, te tienes que traer tu galleta, tu algo para picar ahí. De chocolate lo más recomendable porque hace frío y también por el azúcar. Cuando haces caminata se te baja el azúcar o algo así, ya tienes algo que picar. Vamos a empezar la trayectoria hacia la cima. Creo que de regreso nos haremos más tiempo. Bajando fue 2 horas, de regreso son más o menos 2 horas y media. Así que, lluvia, muchísima lluvia. ¿Qué ustedes opinan de este sendero? ¿Qué ustedes opinan? Bebeto, no sé tú, pero ¿tú crees que en un futuro nosotros podremos hacer el recorrido de 2 días hasta Boca del Toro? Bueno, no es recomendable, pero pienso que sí. El camino se ve que tiene cientos de años De estar. pues. Son 2 días de camino hacia Boca del Toro y O sea, el primer pueblo de Boca del Toro. ajá, Que obviamente puede ser algún pueblo nuevo. algún pueblo indígena. Ok. Entonces, pero bueno, yo siento que sí es posible, pero No es para recomendable. eso hay que tener mucha preparación físicamente, mentalmente, espiritualmente, Todo. suministros. Y para llevar poder- personas expertas también en personas experimentadas en esta clase de... estos recorridos, en ambientes así. Ok. Así que, Así que esperemos que en un futuro pues podamos volver. podamos hacer ese recorrido. Aunque la verdad que no da ni ganas de volver, Bebeto. No, de verdad. No da ganas de volver porque es muy tenebroso, muy pesado. Muy pesado el ambiente. Damas y caballeros, pues la idea era llegar, me gustaría llegar hasta Alto Romero, donde encontraron las pertenencias, encontraron a las chicas. Me gustaría llegar hasta allá, pero como dice Roberto, no es recomendable, es muy duro el camino, hay que ir bien preparado en todos los sentidos de la palabra, pero ya hicimos gran parte del recorrido donde estuvieron las chicas desaparecidas. Vamos subiendo y ya esto se empieza a poner bastante agotado. Pues aquí está el camino, el callejón, viene desde allá. Vivo, que no te caes. Sí, está peligroso, muy peligroso. Viene desde allá, se va por aquí y por ahí se pierde. Por ahí se pierde. Nosotros desde aquí caminamos 2 horas hacia allá.
hacia lo desconocido. Nos regresamos porque nos encontramos con una persona a 2 horas de distancia, un muchacho, y bueno, nos dijo que el camino es muy peligroso y que era mejor volver. Así que ya son las 12 del día, estamos caminando desde las 8 de la mañana y pues ya estamos llegando aquí a la cima. Y pues como ustedes pueden ver, damas y caballeros, se pierde el camino entre la montaña. La verdad es que es muy tenebroso, muy lúgubre. No sé cómo describir este trayecto. Y pues hicimos más o menos la ruta que hacen las personas y que hicieron las chicas que desaparecieron en este sendero en el año 2014. Recalco con mucho respeto y pues nada, es un homenaje que hacemos nuevamente haciendo el recorrido que no hicimos en el video anterior. Estamos haciendo la segunda y tercera parte del recorrido, pero falta muchísimo más para llegar al lugar que se llama Alto Romero, donde fueron encontradas sus pertenencias. Y nos comentan que desde aquí, o desde donde llegamos hace rato, hacia esa comunidad son aproximadamente 2 días de camino. Y pues por aquí estamos. La verdad es que, wow, la verdad estuvo bueno el recorrido y la verdad es que no sé qué decirle, sin palabras en todo este trayecto. Y solo imaginar y pensar que ellas pasaron por aquí. Y eso es lo que yo llevaba en mente hacia ese lugar donde íbamos pasando caminos muy horribles. Y esas chicas por ahí pues pasando de noche, de día y se sentía el miedo. Ahora en hora de la tarde noche que se pone peor, ya está oscureciendo a las 2, 3 de la tarde. Y pues ya a esta hora pues es mejor volver. Todo el día nublado. Aquí esta nube no se va a ir, todo el día lloviendo, pero nada, hemos disfrutado del viaje. Pues medio atropellado, pero ya llegamos, hicimos el recorrido desde aquí hacia lo desconocido, 2 horas, reloj 2 horas, caminando rápido, llegamos lejos de aquí, pero nos tuvimos que devolver. Estamos en este lugar en la cima, donde están las famosas fotos, donde aquí fueron las famosas fotos de las chicas que desaparecieron en este sendero. Según se cree, han desaparecido más personas, no se sabe, se cerró el caso, no hay nuevas evidencias para que reabran el caso. La verdad es muy triste todo esto. Y desde la base del respeto, como le digo yo, un breve pantallazo de lo que fue la caminata que hicimos. La verdad muy tenebroso todo lo que hemos estado haciendo. La verdad, damas y caballeros, chicos y chicas, yo disfruté el viaje. Ha llovido, todo el trayecto ha llovido y nuestro equipo de grabación ha sufrido muchísimo. No pude grabar con la otra cámara, porque se empañó totalmente, no pudimos hacer nada, y evitando que se dañe pues lo guardamos. Así que aquí estamos en el monumento a Chris y Lisanne y pues nada, siento como una profunda nostalgia de llegar a este lugar y me pone a reflexionar sobre la vida, sobre la bondad y la maldad en el corazón de los hombres y también el poder que tiene la naturaleza. Como yo digo, no hay que especular, no sabemos qué pasó. Y pues una de las preguntas más inquietantes que a mí me surgió hoy, y Bebeto Roberto no me deja mentir, donde fuimos hasta el punto en que llegamos, nos dijeron que de ahí 2 horas más hay una casa, viven personas. Pero mi pregunta es, si viven personas, ¿por qué no vieron a las chicas en este trayecto? ¿O por qué las chicas no buscaron ayuda cuando vieron esa casa? No lo sé, se lo dejo a su imaginación, no lo sé, no vamos a especular nada, no vamos a culpar a nadie, no sabemos qué es lo que pasó. La gente, pues cuando tratamos de hablar con el muchacho, tratamos de hablar con las personas sobre este tema, solamente agachan la cabeza, la gente no habla y pues es mejor evitar muchas cosas. Así que aquí ya termina nuestro recorrido del día de hoy. La segunda parte del Sendero del Pianista, la verdad muy brutal esta caminata.
no es recomendable para los turistas extranjeros. Yo no lo recomiendo personalmente porque como nosotros que estamos acostumbrados a esta clase de camino, sufrimos bastante con el frío, con la lluvia y con el camino. Y pues, ¿qué esperarse de las personas extranjeras que vienen? Así que muchísimas gracias. Si usted va a hacer un tour, algún viaje, lleve a su guía, lleve a personas de confianza, lleve a personas que conozcan el camino y que se muevan y se desenvuelvan entre las montañas, entre los caminos y sobre todo que tengan conocimiento de guía turístico. Así que muchísimas gracias. Este es un video más, regresando y volviendo después de 100 días a nuestro canal de YouTube. Soy Lemon Overe, así que nos vemos en el próximo video, si el Todopoderoso lo permite, en compañía de Roberto Bebeto Tugri y Lemon Overe. Pues nos fuimos. Muchísimas gracias.